Él es politólogo especializado en relaciones internacionales e historia. Lo pueden leer en letrap.com.ar. Su nombre es Marcelo Falac, está del otro lado de la línea. Marcelo, buenos días. Dante Palma te saluda. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Muy bien, Marcelo. Bueno, un gusto y gracias por estos minutos con el programa. Quería preguntarte, Marcelo, a propósito de una nota tuya que leí de estos días en torno a, bueno, justamente la cumbre del G20 en Roma y el encuentro sobre el cambio climático. Allí está Alberto Fernández. Vos indicás que las condiciones que impondrá Estados Unidos a cambio de apoyar la negociación con el FMI van a ser importantes. Y esto, digo, me da pie para preguntarte, ¿qué evaluación haces vos de la política internacional del actual gobierno en estos casi 2 años? Que es un gobierno que, por un lado, fue acusado de aliarse con Putin y con China, y por otro lado, algunos dicen que está haciendo un giro hacia Estados Unidos. Digo, ¿vos ves un posicionamiento ahí pragmático o más bien lo que hay es falta de rumbo? Bueno, yo lo que veo es que como en tantas cuestiones que tienen que ver con la política interna y la política económica, el frente de todos es una síntesis difícil de distintos sectores y que esto también se traduce en lo que es la política externa. Obviamente que sí hubo con Felipe Solá, y ya se repite en la nueva gestión de Santiago Cafiero, una serie de señales que son difíciles de decodificar para eventuales socios de la Argentina. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con votaciones respecto de los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua, con una actitud en las Naciones Unidas, haciéndose eco y avalando los informes críticos de Michelle Bachelet, sobre todo en relación con la situación de los derechos humanos en Venezuela, y no haciendo lo mismo en la OEA, más allá, Dante, de la diferencia de terminología que puede haber en una resolución o en otra, y lo que prima es un rechazo muy fuerte de la Argentina al sesgo que le da Luis Almagro a la organización continental. Pero digamos, esos vaivenes son difíciles de decodificar, y lo que vos mencionás respecto de lo escrito en letra P, bueno, simplemente surge de lo que fueron declaraciones de Mark Milley, el embajador designado de Estados Unidos en Argentina, durante esta semana, en la audiencia de confirmación en un comité del Senado estadounidense. Y él allí dijo directamente que la Argentina todavía no dio señales claras de que se suma a Estados Unidos con la fuerza suficiente, lo estoy diciendo de memoria, Sí. pero casi textual, con la fuerza Sí, suficiente sí. para proteger los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y esto a continuación de la promesa, por supuesto, de un apoyo a la Argentina para arreglar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero es como que todo viene con una letra chica, con alguna suerte de condicionamiento. Ante eso uno puede elegir el camino fácil y rápido de la indignación, o simplemente entender que así son las cosas en las relaciones internacionales y tratar de acomodarse a eso. Hay en las últimas Claro. horas una declaración interesante del presidente en su primera intervención en el G20, en la reunión de Roma, en la que dice que nadie se confunda, nosotros no venimos a hacer una crítica del capitalismo, sino de los abusos del capitalismo financiero que postergan lo que es la faceta productiva del sistema. Si hay que Claro. aclarar es porque hay que aclarar, Dante. Y en ese sentido Sí. entonces hay que asumir que el gobierno emite señales que muchas veces no son claramente decodificadas del otro lado. Ahora, Marcelo, la cuestión ahora de lo que va a ser la reunión en Glasgow con la agenda climática, digo, viene y uno incluso lo empieza a ver en el tratamiento que hacen los medios aquí en Argentina, digo, es una agenda que se está imponiendo desde los países centrales a los periféricos, que son paradójicamente en realidad los que menos contaminan, digamos, los menos responsables de ese cambio. Otra vez ahí, ¿vos ves en el gobierno una mirada clara respecto de, cómo decirlo, si querés, cómo sacar provecho de esa agenda? O otra vez, ves que el gobierno está rezagado y que en todo caso hace algunas declaraciones, si querés, políticamente correctas, pero que no tiene una posición clara respecto de cómo se va a insertar en esta agenda? Yo, a ver, con toda franqueza, no veo una agenda demasiado ambiciosa en lo ambiental. Por un lado, por lo que vos decís, por el lugar periférico de la Argentina y otros países emergentes en materia de contaminación y
y de daño al ecosistema. Sí me parece que discursivamente hay una intención de utilizar ese elemento que es muy, muy central en el discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como para encontrar un lenguaje común, y eso me parece que está bien. Ahora, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y aplicación de tecnologías para una reconversión energética, por ejemplo, no, son cosas muy caras y que posiblemente están fuera de las posibilidades materiales de países como la Argentina. A ver, la Argentina en su matriz energética está haciendo una enorme apuesta a lo que son los desarrollos, sobre todo de gas no convencional, pero también de petróleo en vaca muerta. Y eso es fracking, digamos, y eso no es muy amigable, que digamos, con el medio ambiente. Ahora, uno puede, otra vez, uno se puede quedar en el diagnóstico y en la denuncia, o ir un poquito más allá. Es decir, la Argentina tiene hoy condiciones materiales como para sustentar otro tipo de políticas energéticas. Bueno, mi opinión es que no. Entonces, bueno, eso significa también que toda política ambiental queda obturada. Tampoco significa esto. Me parece que en ese difícil equilibrio la Argentina está tratando de buscar un lugar a la sombra de lo que es, como vos decís, una agenda que baja desde el norte, claramente, con mucha fuerza, ahora que hay un gobierno demócrata en Estados Unidos, no era así en tiempo de Donald Trump. Y bueno, por lo menos discursivamente trata de acomodarse en ese pequeño espacio como para sacar algún tipo de ventaja en la agenda que sigue interesa a la Argentina, que sigue pasando como hace 2 años, desde que asumió el gobierno, por el arreglo de una deuda imposible de pagar en sus condiciones actuales. Estamos hablando con Marcelo Falak. Marcelo, justamente leyendo algunas de tus notas, hacías análisis acerca de, digo, y te quiero aprovechar también para hablar de eso, de lo que había ocurrido en los últimos actos, en realidad el del 17 de octubre y en el del 18, en el que, a ver, otra vez, a grandes rasgos, parecen ser como los actos de los dos grandes espacios que forman parte del gobierno, pero que a su vez han estado en tensión durante los últimos años, y por supuesto ya dentro de lo que había sido el gobierno de Cristina Kirchner también. La pregunta es difícil, porque sería, independientemente del resultado del 14 de noviembre, ¿cómo imaginás el 15? Digamos, ¿cómo imaginás estos espacios jugando el 15 de noviembre? ¿Imaginás una ruptura? ¿Imaginás tensión, acompañamiento, unidad? ¿Cómo lo ves? Yo imagino tensión y me resulta muy difícil, Dante, separar lo que pueda ocurrir después del 15 de lo que ocurra efectivamente el 14. A ver, si hay que creer en las encuestas, viste que estas cuestiones de fe son medio inexplicables a veces, pero bueno, uno podría validar la percepción en lo que es un cierto clima que se percibe. No pareciera que el gobierno vaya a obtener un resultado demasiado distinto o mucho más favorable en la elección legislativa de lo que obtuvo en la PASO. Yo imagino más conflicto, imagino más pase de factura, imagino un frente de todos hablando con voces múltiples, una interna difícil de ordenar, pero con la posibilidad de que en los 2 años venideros, si realmente la pandemia cede, las condiciones económicas mejoran de alguna manera perceptible y el gobierno encuentra la manera de distribuir un poco los beneficios del rebote, bueno, pueda fortalecerse de alguna manera de cara a lo que va a ser la elección de 2023. Tenemos una pluralidad de situaciones en las que elecciones de mitad de mandato no anticiparon lo que ocurriría 2 años después de la presidencial. Ganando en una y perdiendo en otra le pasó a Macri, perdiendo en las de mitad de mandato y después ganando le pasó repetidamente al kirchnerismo. Así que me parece que eso no debería alterar demasiado los ánimos. Sí me parece que hay una discusión de fondo no saldada sobre el rumbo económico del país, dentro del Frente de Todos y en el sistema político en general. Acá volvemos a lo mismo. Yo es una percepción personal y pido disculpas si es demasiado presuntuosa. Encuentro demasiada, ¿cómo decirlo?, demasiado conformismo en las visiones sobre el pasado. Para un lado y otro lado de la grieta, bueno, todo lo propio es virtuoso y todo lo ajeno es un desastre. El hecho concreto es que Argentina punta a punta antes, hace 10 años que no crece. Y esto no es un eslogan, porque yo sé, alguno va a empezar a pensar, bueno, no,
Pero en 2015 Argentina creció y después con Macri, sí, en 2015 creció y en el 2014 hubo una devaluación y fue para abajo, y en el 2013 había rebotado de la caída de 2012. Entonces, si uno mira el mandato 2011-2015, es prácticamente neutro el saldo. 4 años es un montón de tiempo. Después vino Mauricio Macri y sabemos lo que pasó. De 4 años, 3 años de retracción económica. Llega Alberto Fernández, me parece que la pandemia es un factor que de ninguna manera se puede soslayar en el análisis, y tenemos otra vez 2 años perdidos. Entonces, punta a punta, la Argentina es un país que está estancado hace por lo menos 10 años. Si no somos capaces, como sociedad, el sistema político, los factores de poder, de generar condiciones para un determinado reparto de la renta que permita que la gente viva por lo menos en condiciones un poco más dignas, y que también haya espacio para la inversión productiva, y que este país encuentre un camino con una visión de futuro, bueno, pues seguiremos con el 60% de los menores de edad pobres, una pobreza en torno al 50%, una inflación que no nos deja vivir, y bueno, y así continuaremos, digamos. Me parece que el gran desafío de la Argentina es el crecimiento. Te redondeo con esto porque sé que la respuesta fue larga y me disculpo por eso. Empezamos esta charla hablando de la política exterior del país. La política exterior de la Argentina es la posible para un país débil, un país que no logra fortalecerse en sus bases de desarrollo domésticas y que por tanto no puede proyectar ninguna imagen de poder, de fuerza, de vigor hacia el exterior. Y creo que estaría bueno que como sociedad, digamos, empezáramos a ver que ese es un destino demasiado chiquito para la Argentina, que la Argentina puede aspirar a más. Pero para eso primero tenemos que resolver unas cuantas cosas adentro. Marcelo, bueno, hablaste recién justamente de la imagen, también mencionaste al pasar que probablemente no haya un resultado demasiado distinto en las elecciones respecto de lo que fue en septiembre, y te quería preguntar particularmente, a ver si tenés una posición tomada al respecto, sobre la campaña, la campaña, si querés, publicitaria o los eslogan de la campaña que eligió el gobierno a partir de la aparición de esta especie de Durán Barba catalán, Bueno, que es Antoni Gutiérrez Rubi. Digo, más allá de que en parte ya me contestaste, pero ¿vos creés que esa campaña va en el sentido correcto, que puede interpelar a gente que antes no se sintió interpelada por el gobierno? mira, yo iba a usar el mismo paralelo, no para hablar del consultor que vos mencionás y compararlo en términos personales con Gran Barba, pero sí el tenor de la campaña, ¿no? Uno no quiere ser despectivo porque tiene que entender que es difícil hacer una campaña en un contexto de que no sabemos si es de pospandemia o qué, en el cual el rebote económico se está dando, digamos, pero no le llega claramente a la gente, en el cual la situación social es muy difícil y hay muy pocos logros, Dante, para exhibir. Entonces, en ese sentido, no es fácil hacer campaña. Partiendo de esta constatación, de este sentimiento de comprensión, a mí me parece una campaña un tanto duranbarbista, sí, un tanto vacía, o sea, te gusta, volvemos a la cancha, y la verdad eso como un logro de un gobierno, ¿qué quieres que te diga? Sí, bebé, sí, bueno, qué sé yo. Son, me parece que consignas tratando de insuflar un optimismo que me parece que tendría que tener otras bases, tal vez, y que no estaría mal, por alguna vez, y tal vez yendo contra todos los manuales de campañas políticas, reconocer lo que pasa y explicar por qué pasa lo que pasa. Y ahí yo insisto, la pandemia es un factor que no se puede soslayar. Uno no puede caer en la soberbia de condenar el voto popular cuando la gente se siente efectivamente incómoda, digamos. Pero cualquier análisis, y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta charla, tiene que ir un poco más allá, me parece, ¿no? Y en un mundo que se cayó a pedazos en 2020, y que hoy por hoy está lidiando con un rebote difícil, no siempre claro, condicionado en todo el mundo, bueno, digamos, me parece que hay motivos también como para que el gobierno pueda explicar también lo que pasó. Después hubo errores propios, claros, errores no forzados, un mal cálculo de la inflación de este año y una subestimación consecuente de lo que fueron los aumentos en negociaciones paritarias.
Esto generó un Ujú. deterioro mayor del salario que ya lleva 4 años y que es un montón y que lo convierte en invivible y respirable para la mayoría de los argentinos. Pero me parece que estaría bueno partir de cuestiones un poco más de concepto, ¿no? Porque mientras se caen eslogan, lo que uno advierte simplemente son estos tironeos dentro del frente de todos, en el que parece que unos quieren subir los salarios y otros no tienen ganas de subirlos, digamos. Me parece que Sí. la discusión es un tanto más compleja. A propósito de eso, Marcelo, y te hago la última y te vuelvo a agradecer este espacio. Entiendo que, por supuesto, es difícil responder sin tener la letra chica del acuerdo con el fondo que aparecería en los próximos meses, pero ¿cuáles serían los mayores desafíos que tiene el gobierno en materia económica, digo, de acá al fin de su mandato? Bueno, a ver, recordemos, cuando el gobierno asume en 2019, los problemas más acuciantes eran una deuda asfixiante, Mm, que bueno, va a llevar medio mandato poner en orden. Uno entiende sí, que va a terminar habiendo algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que bueno, por lo menos en lo formal ese capítulo quedará saldado hasta que haya que empezar a pagar. Pero después viene el ujú, resto. No hay condiciones de pago de ninguna deuda si Argentina no crece. Vos fijate una cosa, Dante. Martín Guzmán logró un acuerdo que fue celebrado por todos, por acreedores, por el Frente de Todos, por la oposición, y hoy el sí, riesgo país de la Argentina es superior a los 1.600 puntos básicos, es un riesgo país de sí, default. Si esta situación persistiera cuando Argentina tenga que empezar a realizar pagos importantes, el país se encontraría que no tiene condiciones de refinanciar vencimientos en el mercado y debería volver a renegociar. Entonces claro. la madre del borrego en todo esto es simplemente que la Argentina vuelva a crecer. Sencillamente, pero difícil de lograr. eh, Poder empezar un sendero de reducción de la inflación que Macri la dejó en más del 50% y hoy la tenemos el nivel interanual corriendo a más del 50%. Hay toda Ujú, una agenda vinculada al crecimiento, la inflación, el poder de compra de los ingresos de la población en una economía que es en un 70% prácticamente consumo doméstico, que no está resuelta. Y ahí es donde me genera cierta perplejidad que el gobierno haya resignado lo que fue tal vez una de sus promesas más interesantes en la campaña de 2019, que fue la de un diálogo social y político amplio, con lo sí. difícil que es eso. Pero bueno, ¿qué ocurrió con esa idea, con esa iniciativa? Prácticamente nada. Y me parece que sí no se logran alinear expectativas, generar algunos consensos, no por el consignismo bobo de que todos tenemos que estar de acuerdo, no, por supuesto que no. Y tampoco ningún consenso clausura las ideologías, ni las opiniones divergentes, ni las opciones de modelos en un proceso electoral posterior. Pero ciertas cosas, Dante. Un país que tiene que empezar a bajar esa inflación, que tiene que lograr que los salarios, las jubilaciones, las asignaciones sociales rindan un poco más a la hora de ir a comprar, que mejore paulatinamente, pero de una manera perceptible, las condiciones de vida de la gente, y también que deje opciones a la inversión. Sin eso me parece que todo es de corto alcance, inclusive arreglar la deuda. Marcelo, te mando un abrazo grande. Gracias a vos, Dante. Un abrazo. Era Marcelo Falac, entonces politólogo especializado en relaciones internacionales de historia, periodista, hace muchos años que labura en medios, lo pueden encontrar entre otras publicaciones en letrap.com.ar. Son las 12:23 minutos, momentos de escuchar un poquito de música y ya llega la literatura, la agenda cultural, hay mucho más, no estoy solo.